Gloria a Dios, hermanos, que el Señor me los bendiga. Les saluda el pastor Navarrete. Quiero mandarles un saludo a todos mis hermanos en Cristo, maestros, amigos y familiares. Bueno, hermanos, seguimos con, habíamos retirado acerca de algunas cápsulas hermenéuticas, habían cápsulas teológicas, y quiero continuar hoy por algunas preguntas que me han elaborado algunos amigos. Recuerde que estamos para servirle en el conocimiento que Dios nos ha podido regalar un poquito, le podemos llegar a servir. Ahora quiero hacer una cápsula teológica. ¿De qué se trata? Vamos a conocer qué es teología, porque se nos ha hablado mucho de teología y en veces desconocemos qué es teología. Ahora quisiera pues hablarles bajo ese tema, que es teología. Me hacían una pregunta y a esa pregunta quisiera ahora resolver. ¿Qué es teología? Cuando hablamos de teología, quisiéramos hablar de un sinfín de cosas. Y no solamente basándonos en los 66 libros, sino más allá de lo que es teología. Ahora vamos a iniciar con la etimología de la palabra. Cuando hablamos de teología, hablamos la palabra teología. Cuando hablamos de la palabra teología, podemos observar algunos fragmentos y se desglosa de la manera del griego. Aquí lo podemos encontrar, la palabra teo, que es igual, en griego teo es igual a Dios, ¿verdad? Cuando decimos teo es igual, teo en griego es igual a Dios. Y logía es igual a estudio. Entonces logía es igual a estudio o conocimiento acerca de Dios. Pero quiero decirles algo. Cuando hablamos de teología, es decir, que la palabra griega es teos, dijimos que Dios, y logía es estudio o conocimiento, quisiera decirle que Dios es tan intenso que no bastará tantas vidas para conocer a Dios. Es decir, Dios es inmenso, intenso, profundo. Entonces la teología sistemática, que de eso vamos a hablar hoy, lo podemos observar que la teología es sistemática, es un orden, pero de esa teología sistemática se desglosa mucho. Es decir, que la palabra de Dios es muy intensa, por eso es que nos tardaríamos mucho en conocer. Ahora, quisiera darles un dato muy importante. En el 2012, una de las universidades europeas dijo que habían 43,000 denominaciones. Hubieron 43,000 denominaciones. Es decir, cuando hablamos de teología estamos hablando de denominaciones. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las denominaciones? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver las diferencias de las denominaciones, pero toda denominación, estoy hablando de la iglesia evangélica, se basa en doctrina. Y cuando hablamos de doctrina, se basa en teología. Entonces, quisiera hablarles también a veces de la iglesia católica romana. Cómo se organizan las iglesias, porque es importante. Fíjense que cuando hablamos de teología también debemos de hablar de un sistema. Ahora, basémonos en las denominaciones principalmente. Primeramente, ¿qué es una denominación? Y después desglosamos a dónde está basada una denominación. Primero, número 1, ¿en qué se basa una denominación? 1 es doctrina. 2, cuando hablamos de doctrina, también hablamos de credo.
credo. 3, podemos hablar de un sistema de gobierno. Sistema de gobierno. Y 4, hablamos de tradiciones. Tradiciones. 1, hablamos de doctrina. 2, hablamos de credos. 3, hablamos de un sistema de gobierno. 4, de tradiciones. Y 5, pudiéramos ponerle, etcétera. En esto se basa una denominación. Se basa en doctrina, se basa en credo, se basa en el sistema de gobierno y se basa en tradiciones. Esa posiblemente puede ser una denominación. Ahora, ¿cuál es el problema que pudiéramos presentar? Es decir, pero mire, la denominación pentecostal tiene una doctrina. Amén. Los bautistas tienen una doctrina. Amén. ¿Cómo se llama? La iglesia presbiteriana tiene una doctrina. Amén. Pero de esas denominaciones hay un sistema de gobierno, hay unas tradiciones y hay totalmente credos. ¿Sabe dónde están todos alineados? Están alineados en la doctrina. Porque la doctrina es el fundamento del sistema de Dios. En esa doctrina es donde se basa la palabra teología. Y en la palabra teología vamos a ver en otra cápsula que hay teología sistemática, teología exegética, teología apócrifa. Entonces hay diferentes teologías que se basan en una sola teología, que es la teología sistemática. Ahora vamos a estudiar la teología sistemática, y en la sistemática vamos a ir viendo un sinfín de doctrinas fundamentales, como el Padre, como Jesús, como la Biblia, como el Espíritu Santo. Esas doctrinas son totalmente fundamentales en una denominación. ¿Qué cambian las denominaciones? Posiblemente puede cambiar el credo. Yo creo en esto. Entonces, doctrina no es vendible, hermano. La doctrina no es vendible. Es decir, nosotros creemos que Jesús es santo. Esa es una doctrina. Un credo posiblemente puede ser la mantelina, posiblemente puede ser el diaconado, posiblemente puede ser la forma de vestimenta. Ese es un credo. Nosotros creemos que el color rojo posiblemente es un credo. El color rojo en la corbata de un diácono, posiblemente ese es un credo. Estado de gobierno. ¿Qué es el estado de gobierno o el sistema de gobierno? Es la forma litúrgica que se lleva un culto, o que se lleva la forma, llamémoslo así, de horarios. Entonces es un sistema que cada denominación es diferente. Ahora vuelvo al punto y recalco. Primero, la doctrina no es vendible. Casi todas las denominaciones estamos enfocados en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, del Padre, del Espíritu Santo, de la Iglesia y de otras ramas que se ven. Ahora, cuando hablamos de credo, sistema de gobierno y tradiciones, hermano, ahí es donde debemos de enfocarnos. Esto posiblemente podemos llamarle teología. Ahora, vamos a ver que la iglesia evangélica, vamos a ver la iglesia católica. La iglesia católica tiene 3 pilares fundamentales. Aquí lo vamos a ver. La iglesia católica tiene tres pilares fundamentales. 1, la Biblia. 2, tienen como fundamental las tradiciones. Y 3, tienen un magisterio, tiene un magisterio de iglesia.
de la 3 es donde se desglosan los papas, cardenales, obispos, y así sucesivamente van el estado digamos, el estado de gobierno. La Biblia se basa en la palabra de Dios. Su Biblia creo que tiene 73 libros, y las tradiciones que son totalmente fundamentales. La Iglesia Católica tiene Biblia, tradiciones y tiene un gobierno. Podemos mencionar que la Iglesia Católica es más arriba las tradiciones que la Biblia, porque tienen siglos de existir. Pero cuando viene nosotros en el siglo XVI, XVII, viene una temporada que le podemos llamar la Reforma, o es Reforma. Entonces de ahí nosotros tenemos nuestras bases fundamentales, la Iglesia Reformada o la Iglesia Evangélica o los cristianos. Ahí nosotros solamente tenemos 5 fundamentos, que es una sola fe, una sola gracia, una sola escritura, solo Cristo, y una que nos llaman protestantes, ¿verdad? Entonces ahí es sola fe, sola gracia y es sola Biblia. En esos fundamentos es que nosotros nos fundamentamos, hermano. Es decir, que nosotros solo no tenemos otros puntos, otras, digamos, no nos desviamos. No, es la palabra de Dios. Y de ahí de la palabra de Dios surge la sola fe, la sola gracia, y solo Jesús nos puede otorgar la salvación. Entonces, más adelante quisiera dar otra cápsula acerca de las teologías, porque está la teología medieval, están otras teologías que debemos de ver para poder ordenar en sí la teología sistemática. Pero volvemos al punto. Esto es muy principal. Cuando vemos totalmente la palabra teología, teo es Dios, teología es estudio. Aquí está el fundamento de lo que sé. Después de lo que usted puede observar, dice 1, doctrina, 2, credo, 3, sistema de gobierno, 4, tradiciones, etcétera, ¿verdad? Porque de ahí se desglosan reglas, se desglosan dogmas, y pues vamos a hablar, ¿verdad?, de algunas cosas que son totalmente necesarias saber. Ahora, ¿por qué hay que explicar esto? Porque es bien importante. Allá afuera nos están diciendo, hey, miren, la teología es mala, la teología es totalmente, hasta la satanizan, es diabólica, y no podemos entender muchas veces a la gente que habla de esa manera, y hay que ir y explicarle, mire, la palabra teología, y ya usted se va comenzando a basar que la palabra teología es un conocimiento acerca de Dios. ¿Y dónde conocemos a Dios? Solamente la palabra. La Biblia Él se demostró a sí mismo en la palabra. Es decir, nosotros no vamos a buscar a Dios. Él se mostró a sí mismo en unos 66 libros, y no solamente eso, vamos a ir a otra cápsula teológica donde vamos a ver cómo Dios se mostró ante este mundo, porque este mundo lo conoció por medio de la naturaleza, por medio del universo, por medio del agua, por medio de la ciencia. Él se ha dado a demostrar quién, Dios, para que nosotros le podamos adorar, exaltar y ser totalmente sumisos. Estas cápsulas vienen más adelante. Vamos a ir viendo algunas facetas muy importantes, los nombres de Dios que son bien importantes, cómo se dio Él a conocer, porque hasta eso, hermano, hemos perdido. Es decir, la palabra Yahvé, fue lo que como la cultura judía lo ve. De ahí los escritores se desglosaron nombres, porque ellos creen y creían, y hasta el día de hoy algunos judíos, que la palabra esa, gramatón, Yahvé, era santo y 3 veces santo. Entonces era bien importante mencionar otro sinónimo de ese nombre, porque ese nombre era totalmente santo, y es santo, hermano. Entonces, mire la reverencia que le tenían a ese nombre. Ahora no, ¿verdad? Ahora hacemos mención de nombre de Dios, ¿verdad? Decimos el nombre de Dios y ofendemos muchas veces a Dios sin el conocimiento previo. Ahora, ese nombre, Yahvé, era bien importante. Vamos a ir viéndolo, vamos a desglosar, en verdad, Yahvé, que son sinónimos
Y de los sinónimos ya le pusieron Jehová, que la palabra Jehová es una compuesto, pero lo vamos a ir viéndolo detenidamente en pequeñas cápsulas teológicas. Gracias, hermanos del Señor. Bendiciones masivas para todos aquellos que nos sintonizan, los que van a ver esta cápsula. Posiblemente les sirva de algo, hermano. Algo vamos a abonar en ese conocimiento. Hermano, ¿y para qué quiero conocer? Mire, no es para que usted se vanaglorie, no es para que usted diga, oh, ya sé, ¿verdad? Que la palabra teología es compuesta en el griego teos y logía estudio. No, hermano, es para que usted ame más a Dios. Ame, lo conozca más a Él, profundice más en Él. Cuando vea la palabra de Dios, le llene de esa presencia. Mire, cuando alguien estudia la palabra de Dios y conoce algo, a título personal le digo, me llena mucho, me llena tanto. Digo yo, wow, esto no lo conocía, y me llena algo espiritual. Eso es lo que se trata la teología. Más adelante, en la próxima cápsula, vamos a ver qué es la teología, diferentes teologías, la teología histórica, la teología exegética, la teología apostólica, la teología sistemática es la que vamos a fundamentarnos más. Espero que esto le haya servido un poco para iluminarnos y vamos a ir viendo un poco más de lo que es Dios. ¿Cómo se reveló Dios? ¿Qué diferencias hay entre un ateo? Porque hay dos ateos. La filosofía quiere hacer una mezcla. Todo eso lo vamos a ir desarrollando poco a poco en este programa Cápsulas Teológicas para nuestra vida espiritual. Que el Señor me los bendiga y bendiciones masivas y que Dios me los haya prosperado. Gracias.